Bueno, buenas a todos. En esta ocasión vamos a desarrollar el capítulo número 8, que se trata de las fuentes de campo magnético. Para hacer un resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, nosotros empezamos viendo lo que es una carga eléctrica y esta carga eléctrica produce un campo eléctrico y este campo eléctrico lo que hace es que tengamos fuerzas eléctricas sobre otras cargas que se encuentran dentro del campo eléctrico. Y todo esto estábamos analizando con cargas que estaban estáticas, ¿sí? Luego le empezamos a dar movimiento a esas cargas y ahí tuvimos lo que es la corriente eléctrica. Y después estuvimos analizando esta corriente eléctrica dentro de los circuitos eléctricos. Después, el capítulo pasado, conocimos lo que es el campo magnético. Estas cargas en movimiento, aparte de producir su campo eléctrico, nos producen también lo que viene siendo el campo magnético. Y este campo magnético nosotros el capítulo pasado más que nada estuvimos analizando la fuerza, cómo le afecta la fuerza a las partículas cargadas que se mueven dentro de un campo magnético y en general todos los ejercicios que estuvimos viendo nos decía se tiene un campo magnético de tanto Tesla, se tiene un campo magnético en cierta región de tantos Teslas, dentro de un campo magnético de tantos Teslas. O sea, siempre ya era dato el campo magnético y no nos importaba de dónde venía ese campo magnético ni quién producía ese campo magnético. Y en este capítulo nosotros lo que vamos a ver es quién produce ese campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede producir ese campo magnético? Entonces, para empezar, lo que yo quiero ver es el tema de los símbolos de los vectores. Estuvimos viendo que si tenemos vectores entrantes al plano de la pantalla, se representa por medio de unas cruces, ¿sí? Unas X. Que quiere decir que el vector es perpendicular al plano de la pantalla, pero entrante. O perpendicular al plano de la hoja, entrante. Y si el vector es saliente al plano de la pantalla o al plano de la hoja, entonces nosotros indicamos como puntos, ¿sí? Eso es muy importante que estuvimos viendo ya el capítulo pasado, pero también es importante ahora, ¿verdad? Para no perdernos, ¿sí? Bueno, entonces, para empezar, vamos a empezar por lo más básico, que es el campo magnético de una carga puntual en movimiento, ¿sí? Y otra vez, como la clase pasada, vimos que la fórmula de la fuerza magnética era una fórmula empírica que se demostraba con experimentos. Así también, la magnitud del campo magnético se determina por medio de una fórmula que se obtuvo gracias a experimentos. Y los experimentos demuestran que la magnitud de B, o sea, el campo magnético, también es proporcional a la carga y a 1 sobre r cuadrado. También a la rapidez de la partícula y al seno del ángulo θ. Pero la dirección no es a lo largo de la línea que va del punto de fuente al punto de campo. Vamos a analizar un poco qué es lo que quiere decir eso. Todo lo que dice ahí. Bueno, nosotros tenemos una carga puntual, está cargada, ¿sí? O sea, una partícula cargada, mejor dicho, perdón, una carga Q que se mueve a lo largo de esta línea con una velocidad v. Esta carga que tiene esta velocidad v, como una carga en movimiento, me va a producir un campo magnético. Entonces, esta carga en movimiento es una fuente de campo magnético y a ella le vamos a llamar punto de fuente. Si nosotros queremos determinar el campo magnético en este punto, producido por esta carga en movimiento, entonces a este punto nosotros le vamos a llamar punto de campo. Esta sería la fórmula empírica que nos da la magnitud del campo magnético.
Y dice esta fórmula que el campo magnético es proporcional a la carga Q que está en movimiento, ¿sí? A la carga que produce el campo magnético, y a 1 sobre R cuadrado, donde R es la distancia entre el punto de fuente, ¿sí? La carga, y el punto de campo, el punto donde queremos determinar el campo magnético. Esta es la distancia R. Es también proporcional a su rapidez, que es la velocidad con la que se mueve la partícula, y al seno del ángulo θ. El ángulo θ es el ángulo entre la velocidad y el vector de posición R, ¿sí? Ahí tenemos nosotros la magnitud del campo magnético. Pero nos dice que la dirección no es a lo largo de la línea que va del punto de fuente al punto de campo. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque en el campo eléctrico nosotros teníamos que el campo eléctrico tenía la misma dirección que este vector R. Pero en el caso del campo magnético no es así, ¿sí? El campo magnético es perpendicular a R y es perpendicular a B. Entonces vamos a ver primero cómo determino la dirección y el sentido del campo magnético, la dirección y el sentido de este vector. Y vamos a hacerlo con la ayuda de nuestra mano derecha, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Nosotros tenemos acá en este dibujo un conductor que transporta corriente. Si nos recordamos, la corriente es un conjunto de partículas que se desplazan con una velocidad. Entonces, nuestro pulgar vamos a apuntar en el sentido de la corriente, ¿sí? En el sentido de la velocidad de las partículas, y nuestros dedos, nuestros 4 dedos, la forma que se cierran nos va a indicar la dirección y el sentido de B en cada punto. Si se fijan acá, nuestros dedos se van a cerrar así, ¿sí? Y eso, o sea, ese sentido y esa dirección es el sentido y la dirección del campo magnético. Si se fijan acá lo está también dibujado. Es alrededor del conductor, ¿sí? Entonces, con nuestro dedo pulgar apuntamos la dirección de la velocidad de las partículas, o la dirección, el sentido de la corriente, y con nuestros 4 dedos nos van a indicar que el campo magnético va a seguir de esta forma, ¿verdad? En este sentido, sentido antihorario. Ahora, si la intensidad era hacia abajo, este dibujo va a ser al revés. Nuestro pulgar va a estar hacia abajo y nuestros dedos se van a cerrar así. Y el campo magnético va a tener esta dirección, si es que nuestra intensidad es hacia abajo, ¿sí? Entonces, el sentido de la intensidad o el sentido de la velocidad de las partículas afecta a el sentido y la dirección de mi campo magnético. Entonces es muy importante utilizar la mano derecha de esta forma para determinar el sentido y la dirección del campo magnético. Entonces vamos a analizar nuestra situación anterior, donde teníamos esta partícula que se mueve con esta velocidad v y queremos calcular en este punto, ¿verdad? Nosotros sabemos que esta es la fórmula ya de forma vectorial. Si se fijan acá, desapareció el seno del ángulo y se reemplazó por un producto vectorial. Como era el seno del ángulo entre estos dos, va a ser el producto vectorial entre estos dos vectores, velocidad y el vector r. Entonces, si nosotros colocamos, vamos a dibujar, si nosotros colocamos nuestro pulgar apuntando hacia acá, nuestros dedos se van a cerrar así. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mi dedo índice, por ejemplo, entra hacia este lado. Quiere decir que el campo magnético va a ser entrante, ¿sí? El campo magnético va a ser entrante hacia acá. Pero si analizamos hacia este lado, mi dedo índice está saliendo de la pantalla. Entonces hacia este lado, el campo magnético va a ser saliente, ¿sí? Si se fijan, acá el campo magnético es saliente, saliente, saliente.
Y acá el campo magnético va a ser entrante, entrante y entrante. Lo mismo pasa acá. Hacia este lado el campo magnético va a ser entrante y hacia este lado el campo magnético va a ser saliente en cualquier punto que nosotros estemos analizando, ¿sí? Muy importante que hagamos, ¿verdad? ese análisis porque así vamos a entender mucho mejor, ¿verdad? Entonces así es como determinamos la dirección y el sentido del campo magnético. Ahora, vamos a analizar, ya analizamos para una cara puntual, ahora vamos a analizar el campo magnético de un elemento de corriente, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar la superposición de efectos. La ley de superposición de efectos nos dice que el campo magnético total generado por varias cargas en movimiento es la suma vectorial de los campos generados por las cargas individuales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros tenemos un conductor largo, nosotros podemos tomar una pequeña parte del conductor y analizar ese conductor, o sea, analizar esa pequeña parte. Y el campo magnético que me va a producir esta pequeña parte, después voy a sumar con todas las otras pequeñas partes y ahí voy a tener el campo magnético total, ¿sí? Entonces nosotros vamos a analizar este pequeño diferencial carga de este conductor. Después vamos a ir analizando todos los diferenciales carga y vamos a sumar, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Utilizar esta fórmula donde tenemos que en vez de la carga ahora tenemos un diferencial carga, ¿sí? Ahora, como el diferencial carga es igual a n por q por a por dl, ahora, ¿de dónde salió todo eso? Esto que está acá, que es metro cuadrado, el área transversal de este diferencial carga y su longitud. ¿Qué esto me da? Me da metros cúbicos. Me da una unidad de volumen. ¿Esta n qué era? Y si se acuerdan, era la cantidad de partículas, el número de partículas por unidad de volumen. Eso es la n. Entonces, si yo multiplico la cantidad de partículas por metro cúbico, multiplico por el metro cúbico que tengo, me da a dar la cantidad de partículas. Y si la cantidad de partículas multiplico por la carga, me va a dar la carga total. De ahí es donde viene n por q por a por dl es igual a dq, o sea, el diferencial carga. Bueno, continuando, reemplazando diferencial carga acá en esta expresión, vamos a tener n por q por b por a por dl. Y si se fijan, n por q por b es la j. ¿Qué era la j? Era la densidad de corriente. Densidad de corriente, voy a escribir acá, la densidad de corriente j es igual a la intensidad dividido el área. Y esto es igual a n por q por b. Y n por q por b por a me da la intensidad. Entonces, yo todo esto que está acá reemplacé por intensidad. Entonces me queda esta expresión. Y acá este seno, seno del ángulo, el seno del ángulo entre DL y el vector R. ¿Cuál era el vector R? Vamos a dibujar otra vez el vector R. Si yo, por ejemplo, tengo acá esta partícula, en este punto P es donde yo quiero determinar mi campo, entonces el vector R va a ser este. Ese es mi vector R y mi diferencial L yo lo tomo de tal forma que tenga la misma dirección y sentido que mi intensidad de corriente. Entonces este sería el ángulo θ, el que muestra ahí en la ecuación, ¿sí? Bueno, entonces ese seno se reemplaza por un producto vectorial, ¿sí?
Y ahí lo que tenemos es el campo magnético con el elemento de corriente. A esta ecuación que está acá se le denomina la ley de Biot y Savart. ¿Sí? La ley de Biot-Savart sería esta fórmula por la cual nosotros podemos calcular em, cualquier campo magnético producido por cualquier elemento de corriente. ¿Sí? Y acá nos da una aclaración, ¿verdad? Donde dl es un vector con longitud de L y en la misma dirección que la corriente del conductor, ¿verdad? Que fue lo que le comenté hace rato. Entonces, como nosotros lo que tenemos que hacer es sumar todos los diferenciales cargas, el efecto que producen todos los diferenciales cargas, lo que hacemos es una integral. ¿Sí? Resolvemos esta ecuación diferencial por variables separables y integramos ambos miembros para poder obtener el campo magnético total. ¿Sí? La integral es una suma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace. Bueno, con la ley de Biot-Savart nosotros podemos obtener el campo magnético de un conductor largo y recto. ¿Sí? Cuando le dice conductor largo y recto, conductor largo quiere decir que es una longitud infinita. ¿Sí? Entonces, eh, acá en el dibujo, por ejemplo, se muestra un conductor que tiene una longitud de 2A. Entonces, este no va a ser el campo magnético para este conductor en específico, sino que va a ser un poco más compleja su ecuación, que se puede demostrar por medio de la ley de Biot-Savart, pero si es un conductor largo, o sea que es infinito, esta va a ser su ecuación. Esto se puede demostrar con la ley de Biot-Savart, con esa fórmula que vimos hace rato. Es muy fácil de demostrar. Les puede llegar a salir les puede llegar a pedir la demostración en un ejercicio. Pero si no les pide, ustedes pueden usar directamente esta fórmula. Tienen que tener en cuenta que es para un conductor largo y recto. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a analizar la fuerza entre alambres paralelos. Nosotros tenemos dos alambres, uno superior, uno inferior, donde por el inferior circula una intensidad de corriente I y por el superior una intensidad de corriente I'. En este caso, las intensidades de corriente son del mismo sentido. ¿Sí? Bueno, nosotros ya vimos que si un conductor transporta corriente, me va a producir un campo magnético. Entonces, este conductor inferior me produce un campo magnético B igual a μ sub 0 por I sobre 2pi por R, que fue la fórmula que vimos hace rato para el conductor largo y recto. Y este campo magnético va a ejercer una fuerza sobre el otro conductor, una fuerza F, que va a ser igual a, a I', que es la corriente en este conductor, por L, por la longitud de ese conductor, por el campo magnético en el cual se encuentra. Y él se encuentra en el campo magnético producido por el otro conductor, que sería B. Entonces, este campo magnético producido por el otro conductor, yo reemplazo en esta fórmula de la fuerza, me va a quedar de esta forma. Y como el conductor es largo y recto, o sea, es largo, es infinito, yo no sé su longitud, no puedo analizar para toda su longitud. Entonces, lo que se hace es que esta fórmula de fuerza se analiza fuerza por longitud. Entonces se tiene esta fórmula. Entonces sería la fuerza por unidad de longitud entre alambres paralelos. Y acá hay una aclaración que dos conductores paralelos que transportan corriente en el mismo sentido se atraen uno al otro. Si se invierte el sentido de cualquiera de las corrientes, las fuerzas también se invertirán. Dos conductores paralelos que transportan corriente en sentidos opuestos se repelen entre sí. ¿Ok? Esto que está acá no hace falta que se memoricen, lo que ustedes tienen que hacer es bien el análisis. ¿Cómo nosotros sabemos si se atraen o si se repelen? Determinando, ¿verdad? La dirección de la fuerza, la dirección del sentido de la fuerza, y eso como hacemos con la regla de la mano izquierda. Nuestro dedo índice colocamos sobre la dirección del campo magnético, nuestro dedo medio colocamos sobre la dirección de la velocidad de las partículas, hacia allá en este caso, y nuestro pulgar nos va a dar hacia abajo. Entonces ahí nosotros podemos decir, se atraen, si tienen el mismo sentido.
Y si tienen sentidos opuestos, mi pulgar, o sea, mi dedo índice hacia acá, mi dedo medio hacia acá, mi pulgar me va a salir hacia arriba. Entonces se van a repeler si tienen sentidos opuestos. Este análisis es muy importante que hagan porque van a poder entender mucho mejor eh, el tema de la fuerza, la dirección de la fuerza y van a aprender también a usar su mano izquierda para poder determinar la fuerza entre elementos de corriente. Bueno, luego está el campo magnético, una espiral circular de corriente, donde tenemos una espira. Esta espira, que es lo que hace, transporta una corriente que circula así. Y si nosotros queremos calcular el campo magnético en un punto de su eje, esta sería la fórmula, donde X es la variable donde nosotros queremos ubicar el, el punto donde queremos calcular el campo magnético, y sería el radio de la espiral circular. Esto tiene su demostración, se puede demostrar con la ley de Biot-Savart. Justamente este dibujo es el que se utiliza para demostrar, ¿verdad? Para hacer los cambios de variable y todo eso. Es algo que le puede salir en un examen eh, para poder utilizar esta fórmula, tienen que demostrar, ¿verdad? Entonces, este es sobre el eje de una espiral circular. Y si nosotros tenemos varias espiras, una pegada a otra, vamos a tener una bobina. Y el campo magnético sobre el eje de la bobina va a tener esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué en X? Porque si nosotros colocamos, ¿verdad?, de esta forma, X y Z, ¿verdad?, el campo magnético va a ser mucho más intenso en el eje X, en el eje Y y en el eje Z va a ser menos intenso, ya va a ser despreciable con respecto al eje X. Entonces, se considera que el campo magnético va a tener la dirección del eje de la bobina. Entonces, en el eje de una bobina, de n espiras circulares. Ahora, nosotros vamos a hablar un poco de la ley de Ampère, que es así como la ley de Gauss, pero para el campo eléctrico. Eh, pero para el campo magnético, perdón. ¿Por qué? Porque la ley de Gauss nos ayudaba a simplificar de cierta forma cómo calcular el campo magnético, campo eléctrico para ciertos casos, y la ley de Ampère también nos va a simplificar bastante. En vez de usar la fórmula de la ley de Biot-Savart, vamos a utilizar la ley de Ampère para demostrar y calcular el campo magnético, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice acá? Para el problema del campo eléctrico, se vio que en situaciones en las que había una distribución de carga con alto grado de simetría, con frecuencia era más fácil usar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Asimismo, existe una ley que nos permite obtener con más facilidad los campos magnéticos generados por distribuciones de corriente con un alto grado de simetría. Pero la ley que permite hacer esto, llamada ley de Ampère, es de carácter muy diferente a la que tiene la ley de Gauss. ¿Por qué dice esto? Porque la ley de Gauss, si nos recordamos, era una integral cerrada de área. Acá tenemos una integral cerrada de línea. Sería la integral cerrada de línea del campo magnético, del producto escalar entre el campo magnético y el diferencial L. Eso es igual a mu sub 0 por la I encerrada por la línea que nosotros definimos. Y acá nos dice que si el producto escalar entre B y DL es igual a 0, esto no necesariamente significa que B es igual a 0 a todo lo largo de la trayectoria, sino que solo que la corriente total a través de un área limitada por la trayectoria es igual a 0. Esta ley de Ampère nos va a ayudar a simplificar mucho los cálculos y muchas veces va a ser mucho más conveniente utilizar la ley de Ampère que utilizar la ley de Biot-Savart. Entonces, vamos a ver un poco cómo se calcula el campo magnético para ciertos casos. Y vamos a aprender también a usar la ley de Ampère. Entonces, para aprender a usar estas dos leyes, la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère, lo que
vamos a hacer, va a ser analizar un mismo caso, pero con ambas leyes, ¿verdad? Y ahí vamos a ver un poco cuáles son las diferencias, cuál es más fácil de calcular y en ciertos casos, ¿verdad? Vamos a suponer primero que tenemos este caso, que sería un conductor largo y recto. O sea, en este caso no va a ser largo porque vamos a suponer que es de A hasta menos A. Después vamos a suponer que sea largo, o sea, que sea infinito. Y queremos calcular en este punto P su campo magnético, ¿verdad? Primero tenemos que definir que la dirección de la intensidad de corriente. Vamos a suponer que hacia arriba en este caso. Y después tenemos que analizar una pequeña partecita de este conductor. Y a esto le vamos a llamar diferencial L y va a tener la misma dirección y sentido que la intensidad de corriente. Aparte de eso también tenemos el vector de posición R. El vector de posición R, que en este caso va a ser este. ¿Sí? Y el ángulo que forma DL con R va a ser θ. Ahí ya tenemos dibujado todo lo que tiene que ver con nuestra ley de Biot-Savart. Entonces podemos escribir desglosando ese producto vectorial. Así. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación diferencial integrando, ¿verdad? Nosotros tenemos que integrar y vamos a integrar de cierto límite hasta otro cierto límite que vamos a definir más adelante dependiendo de nuestra variable. Entonces yo lo que siempre hago es analizar qué es variable y qué es constante dentro de esta integral. La intensidad, por ejemplo, va a ser constante. dl siempre va a ser variable. El seno de θ, si nos fijamos en nuestro dibujo, para un diferencial L que se encuentra más arriba o más abajo, θ va a variar, entonces el seno va a ser variable. Y lo mismo para R. Para un diferencial L más arriba o más abajo, el vector R va a variar su magnitud, su dirección y su sentido no, ¿verdad? Pero su dirección sí. Bueno, entonces tenemos tres variables, tenemos que poner todo en función a una sola para poder integrar. Y nosotros, por ejemplo, si le llamamos a esto X y a esto le llamamos Y, R podemos poner en función de X y en función de Y, donde nuestra única variable va a ser Y, porque X siempre va a ser constante. Después, como ya tenemos R en función a Y, hay algo que es importante que no le mencioné. Como DL tiene la misma dirección, ¿verdad? Que el eje X, o sea, que el eje Y, a DL la vamos a llamar de Y, ¿sí? Un cambio de nombre simplemente para, para entender mejor, ya que usamos los ejes. Entonces, DI es una variable, R ya tenemos función de I, ahora seno de θ es lo que tenemos que nosotros colocar en función de I también. Y va a ser el seno de θ va a ser igual a X sobre R, donde R nosotros ya pusimos en función de, ya pusimos en función de I. Entonces simplemente tenemos que reemplazar. Y ya tenemos R y seno de θ en función de I. Si reemplazamos, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Sacamos todas las constantes fuera de la integral. Vamos a tener X diferencial Y sobre, en este caso R cuadrado va a ser X cuadrado más Y cuadrado. Nos falta del seno, ¿verdad? Que esto va a ser igual a sub 0 por I sobre 4pi por la integral de X diferencial Y sobre X cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Y como perdón, vamos a integrar de en función a Y, vemos que Y va a variar desde menos A hasta A. ¿Sí? Entonces, nuestra integral va a ser de menos A hasta A.
Esta integral se puede resolver con los métodos que ya vimos nosotros en cálculo, pero para no quedarnos acá mucho tiempo resolviendo una integral, voy a escribir directamente cuál ya es su resultado, ¿sí? Obviamente esto ustedes tienen que resolver en el examen, ¿no? Para que no sea eterna la clase. 2a x raíz de x cuadrado más a cuadrado. Así es como sale nuestra integral luego de evaluarla, ¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos este campo magnético, es para un conductor que tiene una longitud de 2a. Pero ¿qué pasa si nuestro conductor es infinito? ¿Qué pasa si a tiende a infinito? Si, si a tiende a infinito, entonces a es mucho más grande que x. Entonces, si nosotros x comparamos con a, x es prácticamente cero. Entonces, esta raíz que está acá, básicamente va a ser, podemos considerar que es raíz cuadrada de a cuadrado. Entonces, esta raíz cuadrada a cuadrado se va a simplificar con esta a. Y nos va a quedar que el campo magnético para un conductor largo y recto va a ser igual a 2. Se simplifica. Y por x, así. Va a ser igual a mu sub 0 por i sobre 2 pi por x. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos nosotros nuestro campo magnético para el conductor largo y recto, por la ley de Biot-Savart. Ahora, si aplicamos la ley de Ampere, tenemos que suponer lo mismo para que nos salga lo mismo, ¿verdad? La intensidad hacia allá, ¿ok? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para aplicar la ley de Ampere es definir nuestra línea cerrada. Y para definir nuestra línea cerrada, nosotros tenemos que hacer, para que nos sirva a nosotros, tenemos que hacer pasar esa línea cerrada por el punto en el cual queremos calcular el campo magnético, ¿sí? Entonces, vamos a analizar un poco. Si nosotros miramos esto hacia arriba, vamos a poner acá nuestro ojito. Si nosotros esto miramos hacia arriba, lo que vamos a ver va a ser un círculo. Vamos a dibujar con los mismos colores y todo. Donde vemos que este puntito sería la intensidad de corriente que viene hacia nosotros. Y nosotros lo que queremos es calcular en este punto P la magnitud del campo magnético. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es definir nuestra línea cerrada de tal forma que pase por ese punto P. Y si se fijan, la línea cerrada que yo definí, que yo dibujé, es un círculo. ¿Por qué eso es? Porque yo sé cuál es el perímetro de un círculo. Entonces me va a ser mucho más fácil la integración con una figura conocida, ¿verdad? Esta línea cerrada puede ser cualquier línea, pero la integral me va a ser obviamente mucho más difícil. Entonces mejor es si nosotros tomamos siempre un círculo, ¿ok? Entonces mi círculo tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por el punto P donde yo quiero calcular mi campo magnético. Ahora, otra cosa muy importante también es definir lo que viene siendo esta distancia R, este vector R. Este vector R nosotros vamos a variar de tal forma a que varíe la distancia de nuestro conductor y
Eso hace que varíe también el radio de nuestro círculo, de nuestra línea cerrada. Y si nosotros, por ejemplo, queremos calcular en este punto, el radio va a ser menor, entonces nuestro campo magnético nosotros podemos dejar en función a ese radio. ¿Sí? Entonces, dependiendo a qué distancia nosotros queremos calcular el campo magnético, introducimos esa distancia en la fórmula, en la ecuación que vamos a deducir ahora y ahí ya nos va a dar el campo magnético en ese punto. Bueno, entonces esa sería nuestra línea cerrada ahora. Una vez que ya tenemos definida nuestra línea cerrada, lo que tenemos que hacer es desarrollar simplemente nuestra integral. Mu sub 0 por i encerrada. Y acá i encerrada es la i encerrada por nuestra línea cerrada. Y si se fijan, la única intensidad que tenemos es esta, ¿verdad? Entonces la i encerrada en este caso va a ser igual a la i que nosotros hayamos, o sea, que tiene nuestro conductor. Ahora, ¿qué pasa si tenemos nosotros otra corriente, pero que es entrante? Esta corriente que nosotros tenemos acá es saliente. Pero ¿qué pasa si tenemos una saliente y una entrante? Y esto también es de magnitud I. Entonces la I encerrada va a ser igual a I menos I. Donde esta puede ser la I entrante y esta puede ser la I saliente. Para que se entienda mejor, a este le vamos a llamar I'. Entonces la I positiva es la I saliente y la I negativa es la I entrante. Pero, obviamente, esta definición de signos para la I encerrada lo definimos nosotros. Lo importante es que definamos, ¿verdad? Uno positivo y después el otro que sea negativo, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso nuestra I encerrada, como tenemos solamente esa I, eh, la I encerrada va a ser igual a I. Y vamos a considerar que si es saliente es positivo. Bueno, y acá si se fijan, el coseno del ángulo entre el campo magnético, porque el campo magnético tenemos que dibujar para poder calcular ese coseno. ¿Dónde mismo está nuestro campo magnético? Y si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, nuestro pulgar tiene que estar en dirección a esta intensidad. Entonces va a ser hacia arriba. Vamos a hacer hacia nuestro pulgar que va a estar apuntando de forma saliente a la pantalla y nuestros dedos se van a cerrar así. Y si nuestros dedos se cierran así, quiere decir que en este punto mi campo magnético, por ejemplo, es así. ¿Ok? Y mi diferencial L es este. ¿Por qué ese es mi diferencial L? Porque es la integral cerrada de línea. ¿Ok? Entonces el diferencial L es este. Nosotros vamos a recorrer toda la línea. Y si se fijan, el diferencial L del campo magnético, su ángulo es 0 y el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces acá directamente vamos a tener el campo magnético es igual a la integral, porque el campo magnético es constante, integral a la diferencial L igual a mu sub 0 sobre I. Bueno, y ahí tenemos directamente la integral del diferencial L. Y la integral de diferencial L lo que nos va a dar es la longitud de nuestra línea. Y la longitud de nuestra línea es igual al perímetro de nuestro círculo. 2pi por radio. Esto es igual a mu sub 0 sobre I. Y si despejamos de ahí el campo magnético, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, ahí llegamos al mismo resultado por este y por este. El mismo resultado
Obviamente la variable es diferente, la x y la r, pero es el mismo resultado. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que esto es mucho más fácil, mucho más rápido. Y lo importante que es definir una línea cerrada que sea circular. ¿Por qué? Porque después acá esta integral se nos puede complicar si no elegimos una cerrada, ¿ok? Esa es una línea cerrada circular, ¿ok? Bueno, entonces, ya sabemos cómo usar la ley Biot-Savart y ya sabemos cómo usar la ley de Ampère. Entonces, ahora lo que yo quiero es mostrarles directamente cómo es la deducción para una espiral circular, cómo es para la deducción para el interior de un solenoide y en el interior de un toroide. Em, esta fórmula habíamos visto nosotros en la presentación de PowerPoint y básicamente lo que tenemos que hacer es, para la espiral circular, es demostrar con la ley de Biot-Savart. Esta es la fórmula de la ley de Biot-Savart. Entonces, básicamente lo que hacemos es, suponemos que esta va a ser la dirección del campo magnético en ese punto, en este punto es donde nosotros vamos a calcular, y suponemos que la dirección del campo magnético va a ser así, va a ser una dirección genérica que nosotros vamos a componer en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Y esta componente en el eje Y se va a simplificar porque si para este diferencial L se tiene una componente hacia arriba, para este diferencial L que está acá, vamos a tener una componente para abajo, que va a ser exactamente igual, pero en sentidos opuestos. Entonces, esto se va a simplificar y debido a la simetría, la componente en Y del campo magnético es cero. Y lo mismo la componente en Z. La componente en Z también va a ser cero. Entonces, lo único que tenemos es la componente en X. Y acá analizamos lo que es constante, ¿verdad? Mu sub 0 y 4pi son constantes. Diferencial L variable, coseno es variable. No, el coseno es constante. El coseno es constante. Para una cierta distancia ya es constante el coseno. Y la R lo que depende también de esta X, ¿verdad? Entonces nosotros en función de esta X lo que queremos dejar porque queremos para cualquier punto del eje, ¿verdad? Entonces básicamente lo que se hace es hacer lo mismo que nosotros hicimos para este caso que fue el conductor, que fue poner todo en función a una misma variable, haciendo estos cambios trigonométricos, ¿verdad? Hacemos esos cambios de variable y después procedemos a resolver la integral. Así se demuestra. Entonces, no quiero quedarnos mucho tiempo en esto porque básicamente es algo que ustedes pueden ver y em, pueden practicar. Y es importante que practiquen esto para ver que les salga. Y básicamente siempre el mismo proceso. Es componer en dos ejes o en los tres ejes y luego ver por simetría que se anule uno o que se anulen dos y que te quede uno solamente. Y luego resolver la ecuación diferencial, perdón, resolver esa ecuación diferencial por medio de, o sea, colocando todo en función a una sola variable. Entonces, por la ley de Biot-Savart, nosotros em, deducimos la fórmula del campo magnético en el eje de una espiral circular. Ahora, en el interior de un solenoide es esto que está acá. Un solenoide es una bobina, es como como espiras circulares, uno detrás de otra, o sea, uno sigue otra, con n vueltas, ¿verdad? Puede tener cualquier cantidad de vueltas. Entonces, acá nosotros lo que hacemos es suponer que el campo magnético va a tener esta dirección. ¿Y por qué va a tener esa dirección y ese sentido?
Porque si se fijan, las líneas de campo magnético, ¿cómo son? Acá es donde está más concentrado el campo magnético. Acá si se fijan están un poco más separados las líneas de campo magnético. Eso quiere decir que acá afuera, por ejemplo, ella es despreciable, ya es menos intenso el campo magnético. Y acá es donde se concentra el campo magnético. Entonces en el centro de nuestra bobina es donde se concentra ese campo magnético. Entonces resulta que el campo magnético va a ser en esta dirección. ¿Sí? Por ejemplo, un corte donde estos puntos son la intensidad, ¿verdad? La intensidad de corriente, que en acá abajo es entrante y acá arriba es saliente, ¿verdad? Por eso las X y los puntos, ¿verdad? Y acá se ve también que el campo magnético va a ser en esta dirección, en ese sentido, mucho más concentrado que acá afuera, por ejemplo, donde ya esta línea de campo, por ejemplo, está mucho más separada. Bueno, y acá cómo se hace. Para este tipo de fuente de campo magnético se utiliza la ley de Ampere, que es mucho más sencillo. Lo que se hace es una línea cerrada rectangular de esta forma. ¿Sí? Una línea cerrada rectangular de esa forma, acá se va a entender mucho mejor. Una línea rectangular así. Y a través de esa línea nosotros tenemos que hacer nuestra integral. Acá vamos a tener un DL1, acá vamos a tener un DL2, DL3 y DL4. Entonces vamos a tener así, DL1, DL2, DL3, DL4 es igual a mu sub 0 por I encerrada. ¿Y la I encerrada cuál va a ser? Si nosotros tenemos n vueltas y todas estas intensidades valen I, entonces la I encerrada va a ser igual a n veces I. ¿Sí? Porque acá cuenta 1, 2, 3, 4, 5, n veces I. Y solamente se cuentan las que están arriba. ¿Por qué? Porque estas ya están fuera de nuestra línea cerrada. Entonces la I encerrada es n veces I. Si se fijan acá, es donde yo reemplacé I encerrada por n veces I. Y se hace el análisis, ¿verdad? En DL1 es el único, el que está acá en este caso. Y nuestro campo magnético apunta hacia allá. El campo magnético apunta hacia allá. A ver, la verdad que está mal este. Sí, hacia allá apunta. Hacia allá apunta el campo magnético. Entonces, en el ángulo entre DL y el campo magnético, en este caso es 180, entonces va a ser coseno de ser 180 va a ser menos 1, ¿verdad? Después, entre DL2 y el campo magnético B, el ángulo es 90, entonces esto es 0. Y lo mismo con DL4, es 0. Pero ¿qué pasa con DL3? El ángulo entre el DL3 y B es 0. Entonces coseno de 0 es 1. ¿Por qué yo puse acá que es 0 esto? Justamente por lo que vemos acá. Acá está mucho más concentrado el campo magnético. En cambio, acá por ejemplo vemos que esta línea ya está mucho más separada, esta seguramente está así, ¿verdad? Está mucho más separada de la línea de campo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el campo es mucho menos intenso. Es menos intenso el campo. Entonces, de tan menos intenso que es, podemos decir que es cero. ¿Sí? Podemos decir que es cero. Entonces de ahí despejamos directamente la fórmula que habíamos visto el, en la diapositiva. Esto yo no quiero extenderme tanto porque la verdad que eh,
Es algo que ustedes pueden hacer. Es muy sencillo. Y básicamente acá ya hace un screen de pantalla de esto que yo le estoy mostrando ahora y le va a ser muy fácil poder resolver después. Después, esto por ejemplo en un toroide, en este caso por ejemplo la corriente circula así, acá entra, acá sale, acá entra, acá sale, acá entra, acá sale. Y así se va la corriente. Entra y sale. Entonces, acá con este usamos otra vez la ley de Ampere. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra I encerrada? Y nuestra I encerrada, nuestra línea cerrada vamos a hacer así. De tal forma que le encerramos solamente a las que están adentro. Y estas se queden afuera. Porque si nosotros hacemos una línea cerrada así, ¿qué es lo que va a pasar si, a ver si se dibuja? ¿Qué es lo que va a pasar si la línea cerrada es así? Vamos a tener la misma cantidad que sale y la misma cantidad que entra. Entonces nuestra I encerrada va a ser cero, no va a servir de nada. Entonces por eso es que tenemos que hacer así nuestra línea cerrada, de tal forma que le encerramos solamente lo que están adentro. Y ahí de nuevo I encerrada va a ser n veces I. De L va a ser 2pi por R y ahí tenemos la ecuación. Muy sencillo, la verdad. El análisis ya le dejo a ustedes. Ahora, la verdad que para que no sea tan larga la clase, eh, para que no sea tan largo el video, le voy a comentar nomás cómo se resuelve este ejercicio y ya ustedes van a analizar después y van a tratar de resolver. Dice, un conductor rectilíneo es perpendicular al plano de una espira de 10 centímetros de diámetro. En el borde de esta, dibuja y calcula el vector campo magnético en el centro de la espira si por ambos circula 100 amperes. En el examen, o sea, en el taller, solamente mencionaba el enunciado. El dibujo que yo les hice acá no está dibujado. Entonces, mucha gente, por ejemplo, no dibujó así y entonces eso es lo que le afectó mucho. Pero creo que se entiende bien el enunciado para que se sepa que es así, ¿verdad? Conductor rectilíneo que es perpendicular al plano de una espira de 10 centímetros de diámetro en el borde de este. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el campo magnético en este punto, en el centro de la espira. Si por ambos circula 100 amperes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el campo magnético del conductor largo y recto. Y segundo tenemos el campo magnético de la espira. Y luego tenemos que hacer una suma. Voy a ponerlo en otro color. Vectorial. De 1 y 2. Vamos a tener que calcular el campo magnético producido por esta barra. Vamos a tener que calcular el campo magnético producido por esta espira. Y luego vamos a tener que hacer una suma vectorial de esos dos campos magnéticos para tener el campo magnético resultante. Sería aplicar el principio de superposición. El, el campo magnético total es igual a la suma de los dos campos magnéticos que existen. Y es importante que sea la suma vectorial. En eso se equivocaron mucho en el taller de este ejercicio, ¿verdad? Cuando salió este ejercicio como taller, que sumaron directamente las magnitudes. Pero si se fijan y analizan, eh, los vectores no tienen la misma dirección, entonces no va a ser la suma directa, su magnitud resultante va a ser diferente. Y acá en el dibujo luego ya se puede ver. Entonces yo quiero que ustedes analicen eso
para ver cómo les sale. Y lo otro es este ejercicio, que también, este salió en un final, creo. Dice, tres largos conductores rectilíneos horizontales están ubicados en un mismo plano vertical. Y el conductor intermedio que pesa por unidad de longitud 3 newton por metro, flota a 1,2 centímetros de los otros dos, debido a las intensidades de corriente iguales que circulan por ellos. Dibuje e indique los sentidos de las tres intensidades de corriente eléctrica y calcule I. Acá otra vez solamente se tenía el enunciado y este era el dibujo que se tenía que hacer. Mucha gente también se confundió con el dibujo. Por eso es lo que básicamente le solemos colocar ya los dibujos porque mucha gente se confunde. Igual yo creo que el enunciado estaba lo suficientemente claro. Entonces, la situación que tenemos acá, les voy a explicar nomás también cómo se resuelve y ustedes resuelven. Tres conductores rectilíneos horizontales ubicados en un mismo plano vertical. El conductor intermedio, este, pesa 3 newton por metro. Si se fijan, nos está dando fuerza sobre longitud. Y nosotros habíamos visto que esto en fuerzas entre conductores rectilíneos se daba de esa forma la ecuación. Y flota a 1,2 centímetros de los otros dos. Ahí se ve en la figura que está todo acotado. Debido a las intensidades de corriente iguales que circulan por ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que no nos dice es hacia dónde son las intensidades I. Todas son intensidades I. Tampoco sabemos la magnitud de las intensidades I. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar esa I de tal forma que se cumpla lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos diagrama del cuerpo libre. Tenemos este conductor que es el del centro. Sobre ese conductor actúa su peso. Después tiene que actuar una fuerza que le levante para que esté flotando. Y eso puede ser, por ejemplo, la fuerza, la fuerza que ejerce la barra 1 sobre la barra 2 más la fuerza que ejerce la barra 3 sobre la barra 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con este diagrama del cuerpo libre? Con este diagrama del cuerpo libre yo estoy diciendo que la fuerza F1, o sea, la fuerza que hace la barra 1 sobre la barra 2 es hacia arriba. Entonces, la fuerza que hace la barra 1 sobre la barra 2 por acción y reacción tiene que ser hacia abajo. Y después que también estoy diciendo que la fuerza que hace la barra 3 sobre la barra 2 hacia arriba, entonces la fuerza que hace la barra 3, la barra 2, perdón, sobre la barra 3, entonces en este caso también es hacia el otro lado. Acá tenía que ser 2 sobre 1. ¿Ok? Y con esta disposición yo ya sé la dirección de las intensidades. Si las intensidades son iguales, se atraen. Y si las intensidades tienen sentido opuesto, entonces se van a repeler. Este y este, el 2 y el 3 se repelen, entonces sus intensidades tienen que ser sentidos opuestos. Y el 2 y el 1 se atraen, entonces sus intensidades tienen que ser el mismo sentido. Muy fácil ese análisis, que era lo más complicado que se tenía que hacer. Después ya es hacer la fórmula, aplicar la fórmula y eh, calcular esta I. Y ahí ya está resuelto el ejercicio. Entonces ese era el análisis que se tenía que hacer. Bueno, si tienen dudas, saben que pueden hacer preguntas sin ningún problema. Y tienen también mi número. Tienen también el número de la ingeniera Janina. Tenemos grupo de WhatsApp. Tienen el aula virtual. Entonces pueden hacer preguntas donde sea. Y bueno, vamos a estar en contacto para la próxima clase.